Hay hombres que no mueren cuando les falla el cuerpo. Mueren antes. Mueren en el momento en que el mundo que construyeron con su mente se derrumba bajo el peso de su propio genio. Friedrich Wilhelm Nietzsche. Filósofo. Poeta. Profeta. Loco. O quizás las cuatro cosas al mismo tiempo. Esta no es la historia de sus ideas, aunque hablaremos de ellas. Esta es la historia de lo que le costaron. Nietzsche nació en 1844, en Rocken, un pequeño pueblo de Prusia. Su padre era pastor luterano. Su madre, devota y severa. La religión no era solo un elemento de la familia Nietzsche. Era el aire que respiraban. Pero Friedrich era diferente desde niño. Leía mientras otros jugaban. Escribía poemas mientras otros rezaban. Y pensaba, sobre todo, cuando se suponía que debía obedecer. A los 24 años, sin haber terminado su doctorado, fue nombrado profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea. Era, en todos los sentidos, un prodigio. Pero la filología, el estudio de los textos antiguos, pronto le quedó pequeña. Friedrich Nietzsche quería entender algo más grande. ¿Por qué los seres humanos vivimos como vivimos? ¿Por qué aceptamos lo que aceptamos? Y si todo aquello que llamamos verdad no es, en realidad, una mentira muy bien construida. El primer gran amor intelectual de Nietzsche fue Richard Wagner, el compositor más audaz de Europa. El hombre que creía que el arte podía salvar a la humanidad. Durante años, Nietzsche lo admiró como a un padre. Lo defendió públicamente cuando muchos lo atacaban. Escribió su primer libro, El nacimiento de la tragedia, en parte como un homenaje a Wagner y a la música como fuente de vida. No la razón, sino el instinto. No la lógica, sino la música. Eso es lo que nos hace humanos. Pero algo cambió. Nietzsche comenzó a ver en Wagner lo que antes no quería ver. El antisemitismo. El nacionalismo alemán. La vanidad disfrazada de grandeza. Y lo más imperdonable, el uso de la religión para manipular al público. La ruptura fue lenta y dolorosa. Como todas las rupturas que importan. Pero ese dolor tendría un efecto inesperado. Liberaría a Nietzsche para convertirse, finalmente, en sí mismo. Y si Dios ya no sostiene nada, ¿qué sostiene todo lo demás? Nietzsche tenía un nombre para lo que vendría después de la muerte de Dios. Lo llamó nihilismo. La sensación de que nada tiene sentido. De que no hay valores verdaderos. De que todo es relativo. Y aquí está la paradoja que pocos comprenden. Nietzsche no era nihilista. Era el mayor crítico del nihilismo. Él veía el nihilismo como un síntoma. Una enfermedad que atacaría a las sociedades modernas que perdieran su fundamento espiritual sin reemplazarlo con algo mejor. La pregunta que lo obsesionaba no era, ¿existe Dios? La pregunta era, ¿qué hacemos ahora que ya no creemos en él? El mayor peligro para el hombre es el hombre que no tiene a qué aferrarse. La respuesta de Nietzsche al nihilismo se llamó, el Übermensch, el superhombre. Y es, con diferencia, el concepto más tergiversado de toda la historia de la filosofía. No era un superhéroe. No era una raza superior. No era el hombre perfecto. El nazismo intentó apropiarse de esta idea décadas después de la muerte de Nietzsche. Y con ello, cometió uno de los fraudes intelectuales más vergonzosos de la historia moderna. El Übermensch de Nietzsche era algo completamente diferente. Era el ser humano que, después de la muerte de Dios, era capaz de crear sus propios valores. No los que le daba la religión. No los que le imponía la sociedad. Los suyos. Construidos desde adentro. Sostenidos por voluntad propia. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué has hecho para superarlo? Era, en esencia, la pregunta más difícil que un filósofo puede hacerle a alguien. ¿Eres capaz de dar sentido a tu propia vida sin pedírselo prestado a nadie? Mientras Nietzsche construía algunos de los pensamientos más poderosos de la historia occidental, su cuerpo se desmoronaba. Desde joven sufrió migrañas devastadoras que podían durarle días. Tenía problemas graves de visión, casi ceguera en algunos periodos. Dolores de estómago crónicos que le impedían comer. Insomnio permanente. Viajaba constantemente buscando el clima que aliviara sus síntomas. Génova. Niza. Venecia. Sils María, en los Alpes suizos. Siempre solo. Siempre escribiendo. Hay algo profundamente trágico en la imagen de este hombre. Uno de los intelectos más agudos del siglo XIX, encerrado en un cuerpo que era su peor enemigo. Y sin embargo, en esa condición,
produjo obras que siguen sacudiendo mentes 150 años después. Así habló Zaratustra. Más allá del bien y del mal. La genealogía de la moral. El crepúsculo de los ídolos. El anticristo. Todos escritos en condiciones que habrían paralizado a cualquier otro hombre. Hubo una sola persona que pareció entenderlo de verdad. Su nombre era Lou Andrea Salomé. Ella tenía 21 años cuando se conocieron. Él, 38. Era filósofa, escritora, una de las mujeres más brillantes de Europa. Y Nietzsche se enamoró de ella con la misma intensidad con que escribía. Le propuso matrimonio. Ella lo rechazó. Le propuso una vida intelectual compartida. Ella aceptó, brevemente. Pero la relación se rompió, en parte por los celos de la hermana de Nietzsche, Elisabeth, que detestaba a Lou. Fue la última vez que Nietzsche estuvo cerca de algo parecido a la intimidad humana. He vivido solo toda mi vida, y no sé si fue una elección o una condena. Después de Lou, el aislamiento se hizo total. Solo sus libros, sus cartas y sus pensamientos, que se volvían cada vez más extremos, más visionarios, más difíciles de sostener. Entre 1885 y 1888, algo en Nietzsche se aceleró. Como si supiera que el tiempo se acababa. En esos 3 años escribió más que en la década anterior. Los libros salían uno tras otro, con una lucidez feroz y una urgencia casi febril. Más allá del bien y del mal, 1886. La genealogía de la moral, 1887. El caso Wagner. Crepúsculo de los ídolos. El anticristo. Ecce Homo. Todos en 1888. 4 libros en un solo año. Mientras su mente ardía, su cuerpo ya casi no respondía. En sus cartas de esa época, quienes lo conocían notaban algo inquietante. Escribía con una grandilocuencia que asustaba. Se llamaba a sí mismo el más grande filósofo de todos los tiempos, el destructor de la moral, la dinamita de la historia. Algunos lo leyeron como metáfora literaria. Otros comenzaron a preocuparse. El 3 de enero de 1889, en la Piazza Carlo Alberto de Turín, Friedrich Nietzsche salió a caminar. Era una mañana fría. Llevaba semanas en un estado extraño, eufórico, grandioso, imposible de calmar. En la plaza, un cochero estaba golpeando a su caballo. El animal sufría. La gente pasaba sin detenerse. Nietzsche se detuvo. Y entonces, nadie sabe bien por qué, corrió hacia el caballo y lo abrazó. Llorando. Sin poder parar. Los testigos dijeron que luego cayó al suelo. Cuando lo recogieron, ya no era el mismo. Friedrich Nietzsche nunca volvería a ser Friedrich Nietzsche. ¿Qué le pasó exactamente a Nietzsche en Turín? La psiquiatría de la época lo diagnosticó rápidamente. Parálisis general progresiva. Sífilis cerebral. Pero esa versión ha sido cuestionada durante más de un siglo. Algunos investigadores modernos argumentan que nunca hubo evidencia sólida de sífilis. Otros proponen demencia frontotemporal, una enfermedad que daña precisamente las áreas del cerebro relacionadas con la personalidad y el control de impulsos. Hay quienes apuntan a un tumor cerebral. Y hay quienes, más poéticamente, sugieren que Nietzsche simplemente pensó demasiado, durante demasiado tiempo, bajo condiciones demasiado extremas. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Y quizás eso es lo apropiado. Que el hombre que cuestionó todas las certezas siga siendo, él mismo, una pregunta sin responder. Después del colapso, Nietzsche fue llevado primero a una clínica en Basilea. Luego, a otra en Jena. Finalmente, su madre lo recogió y lo cuidó hasta su muerte. Cuando ella murió, su hermana Elisabeth tomó el control. Durante 11 años, de 1889 a 1900, Nietzsche existió sin ser Nietzsche. A veces reconocía a las personas. A veces tocaba el piano. A veces hablaba. Pero los testigos coinciden en algo, lo que quedaba ya no era él. Y mientras tanto, sus libros explotaban en popularidad. Europa descubría a Nietzsche justo cuando Nietzsche ya no podía verlo. Esa es quizás la imagen más cruel de toda esta historia. Un hombre que dedicó su vida a gritar verdades que nadie quería escuchar. Finalmente escuchado. Cuando ya no podía oír nada. Friedrich Nietzsche murió el 25 de agosto de 1900. Tenía 55 años. Y lo que ocurrió con su obra después de su muerte es una de las historias más oscuras de la historia intelectual moderna. Su hermana Elisabeth, antisemita declarada y admiradora del nacionalismo germánico, tomó control absoluto de su archivo.
Editó sus cartas. Seleccionó qué publicar y qué suprimir. Y construyó una versión de Nietzsche que él habría despreciado. Una versión que podía ser leída como profeta del poder alemán. Una versión que Hitler, décadas después, visitó y fotografió junto al busto del filósofo. Fue necesario esperar hasta mediados del siglo XX para que los académicos reconstruyeran al Nietzsche real. El que odiaba el antisemitismo. El que se burló del nacionalismo alemán. El que rompió con Wagner precisamente por esas razones. Más allá del ruido, del escándalo, de las malas lecturas y las peores apropiaciones. ¿Qué nos dejó realmente Friedrich Nietzsche? Nos dejó el coraje de hacer preguntas incómodas. La pregunta de si nuestros valores son realmente nuestros, o simplemente los que alguien decidió darnos. La pregunta de si somos capaces de vivir sin certezas absolutas. La pregunta de si podemos, si nos atrevemos, a crear sentido en un mundo que no lo ofrece automáticamente. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Esa frase no es de Nietzsche, sino de Viktor Frankl, quien sobrevivió a un campo de concentración citando a Nietzsche. Ese es el alcance de un pensamiento que nació en la mente de un hombre enfermo, solo y casi ciego, en una habitación de alquiler en los Alpes suizos. Friedrich Nietzsche murió sin saber que sus ideas cambiarían el mundo. Murió sin saber que lo usarían para justificar lo que más odiaba. Murió sin saber que, un siglo después, millones de personas seguirían debatiendo si tenía razón. Pero tal vez eso es exactamente lo que él hubiera querido. No que lo recordaran. No que lo admiraran. Sino que lo cuestionaran. Porque Nietzsche no era un oráculo que ofrece respuestas. Era un espejo que obliga a preguntas. Y la más importante de todas sigue siendo la misma que él se hizo en cada libro que escribió. ¿Estás viviendo tu propia vida, o la vida que alguien más decidió que debías vivir?